Gracias a todos. Vamos a comenzar la 14ª sesión de nuestro curso, ¿verdad? Ya estamos casi al final. Pero bueno, entonces, como se los había adelantado ayer, el día de hoy vamos a continuar con trigonometría. En particular vamos a revisar a las funciones inversas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver al respecto. Pero también vamos a ver de manera introductoria algo conocido como triángulos notables. Un conjunto de triángulos rectángulos, de los cuales se puede obtener, utilizando las razones trigonométricas, los valores de ciertos ángulos evaluados en las funciones, ¿no? Lo mismo que ya hemos encontrado en la tabla que les mostré. Pues bueno, vamos a hacerlo ahora con algunos triángulos y en particular quiero mostrarles algunos ángulos de interés. Después de esto, pues vamos a utilizar estas ideas para poder abordar a las funciones inversas, las 6 funciones inversas, las 6 funciones arco. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, primero vamos a hacer una revisión sobre qué es y para qué sirven los triángulos notables, ¿no? Dice, evaluar una función trigonométrica en un ángulo determinado o específico puede ser un problema, por supuesto, si no se cuenta con un dispositivo de cálculo, es decir, una calculadora. Sin embargo, como lo dice ahí, existen algunos casos peculiares de los cuales se pueden calcular las razones trigonométricas. Y eso se hace precisamente con los triángulos notables, ¿no? Que son precisamente los que están dibujados en la presentación, ¿no? Aquí las tengo. Miren, de hecho este seguramente lo recordarán, el primero de ellos, porque es un triángulo armónico, es decir, un triángulo en el cual sus 3 lados cumplen el teorema de Pitágoras, siendo estos valores enteros. No sé si recuerden el triángulo 5, 4, 3. Bueno, de hecho ahí pueden ver que dice 5L, 4L y 3L. ¿Por qué? Porque un triángulo armónico siempre va a ser múltiplo de la combinación de estos 3. Por ejemplo, el triángulo 10, 8 o 6 también sería un triángulo armónico. Pero bueno, a lo que vamos con esto, déjenme, tal vez debería de señalarlo más de cerca. Ay, perdón. ¿Dónde están? ¿Ahí nos pasamos? No, ahí estábamos. Lo que quería decir es que me acerco un poquito para que observen el triángulo armónico, 5L, 4L y 3L. Y bueno, independientemente de cuánto valga L, que puede valer 1, por supuesto, tenemos estos dos ángulos de interés, 37 y 53 grados, ¿no? El otro, por supuesto, es del de 90, es un triángulo rectángulo. Entonces, 37 y 53, si bien pues no son ángulos notables, es decir, no son ángulos múltiplos de 30 o de 45 grados, como los que discutimos previamente, son ángulos de interés de los cuales podemos obtener sus valores de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y todos los demás, ¿verdad? Y bueno, ahí está. Ahorita lo veremos algún ejemplo. Después tenemos el triángulo cuyos ángulos son 60, 90 y 30 grados. De hecho, este triángulo y el último son el mismo, ¿no? O sea, si se darán cuenta, son el mismo triángulo. Tienen los mismos ángulos notables, 60, 90 grados y 30, ¿no? Bueno, pero en cualquier triángulo que tenga dichos ángulos, se va a cumplir que sus longitudes van a tener las siguientes proporciones. 2L la hipotenusa, raíz de 3L el cateto mayor y L el cateto menor. De nuevo, L puede tener cualquier valor, puede valer 1, puede valer 1.000.000, lo que sea, ¿no? Todos los triángulos con estas proporciones son triángulos rectángulos cuyos ángulos son 60 y 30 grados, ¿no? Y bueno, de hecho, estos ya reconocer o recordar este triángulo les va a ser muy útil para poder calcular las funciones trigonométricas de 60 y de 30 grados, ¿no? Valores muy importantes o comunes, ¿no? Para las funciones trigonométricas. Son ángulos notables los dos. Les decía, el último triángulo es de hecho el mismo, solamente que puesto de pie, ¿no? Entonces, recuerden, las proporciones son
Profe, creo que se cortó. Bien, parece que tuvimos una desconexión. ¿Escuchan bien? Sí, Ok, bueno, entonces vuelvo a repetir lo que estaba planteándoles, ¿no? Estos triángulos que están viendo en la parte inferior son triángulos muy útiles porque les van a servir para poder reconstruir los valores de las funciones trigonométricas en ángulos notables. Vean que en particular, este es muy importante, ¿no? El que les estaba señalando hace un momento, este y este que son de hecho el mismo, porque pues ahí tenemos marcado 60 y 30 grados, ¿no? Ángulos muy, muy comunes. Y les estaba diciendo que las proporciones son las mismas independientemente de cuánto valga L. Que L pues es un número en general. Imagínense que L valiese, por ejemplo, L que valiese, por ejemplo, no sé, 2, ¿no? Entonces, un segundito. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ajá. Que L valiese 2. Entonces, la hipotenusa del triángulo que estoy mencionándoles valdría 4, el cateto mayor valdría 2 raíz de 3 y el cateto menor valdría 2, ¿no? Entonces, un triángulo con estas dimensiones tiene estos mismos ángulos, ¿no? Entonces, las proporciones son las mismas, independientemente de cuánto valga L. Y finalmente, un triángulo, pues también de interés, es un triángulo
isósceles, sería el triángulo que tiene ángulos de 45 grados, ¿no? Donde, pues evidentemente, por ser isósceles, los dos catetos valen lo mismo, en este caso L, y en consecuencia la hipotenusa sería L por raíz de 2. De nuevo, dependiendo de lo que valga L, mejor dicho, sin importar cuánto valga L, el ángulo y las proporciones serían las mismas. Si L valiese 5, pues tendríamos un triángulo con lado 5, y la hipotenusa sería 5 veces la raíz de 2, ¿no? Bueno, en fin, entonces lo que quiero dar a entender con esto es que estos, digamos, tres, porque el cuarto es repetido, ¿no? Estos tres triángulos son muy útiles a la hora de encontrar valores de funciones trigonométricas para ciertos ángulos. El 60, 30 y 45 grados son ángulos que ya habíamos trabajado en la tabla que les mostré la clase pasada, pero no vayan a perder de vista el triángulo armónico. El triángulo armónico es este, el triángulo pitagórico, cuyas, pues bueno, aquí pueden ver sus proporciones. La hipotenusa vale 5 veces L, el cateto mayor 4 veces L y el cateto menor 3 veces L. En un triángulo armónico, los ángulos son 37, 53 y, por supuesto, 90 grados. Uno podría pensar que tal vez no sería útil recordar un triángulo o los valores de las funciones para un ángulo tan específico como 37 o 53 grados. Pero precisamente como son los ángulos de un triángulo armónico, con mucha frecuencia aparecen en los exámenes. Por lo cual, pues bueno, ya lo verán en las preguntas que tengo para al final. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a precisamente ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Aquí lo pueden ver, los triángulos notables. Y vemos, ¿cómo calcular el coseno de 37? Bueno, de nuevo, ¿quién es el coseno de 37? Pues corresponde al coseno que se obtendría del triángulo armónico, el triángulo cuyas magnitudes son 5, 3 y 4, ¿no? Grábenlo ahí presente, ¿no? El triángulo armónico pitagórico. Entonces, siendo este el ángulo, coseno de 37 sería cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, es la definición del coseno. El cateto adyacente sería 4, bueno, aquí le puse 4L, siguiendo el diagrama que anteriormente. 4L sería el cateto adyacente y la hipotenusa sería 5L. Las L's se anulan, arriba y abajo, quedándome solamente 4 quintos. 4 quintos que, pues bueno, escrito en forma decimal corresponde a 0.8, ¿sí? 0.8. Luego, déjenme ir al siguiente ejemplo, calcular cotangente de 45. 45 es un ángulo que está presente en el tercer triángulo armónico triángulo notable que les mostré, el que es isósceles, ¿no? Recordarán L y L raíz de 2, ¿no? Bueno, y aquí está 45. Bueno, entonces, aquí 45 grados, lo especifico, 45 grados. Entonces, el cotangente. Bueno, primero que nada, espero que para este punto quede bastante claro cómo se definen las 6 razones trigonométricas. Cotangente es el inverso, el recíproco. Cotangente es el recíproco de tangente, es decir, su definición está volteada. Entonces, si la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente sería al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y en este triángulo notable, el cateto adyacente a 45 grados sería L, y el cateto opuesto a 45 sería también L. Así, entonces aquí hay un error, perdón. Sí, ya lo veía. Entonces aquí tendríamos, déjame ponérselos aquí abajito, bien escrito. Cateto adyacente es L y cateto opuesto es L, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría L entre L? Sin importar lo que valieran, pues eso sería un 1, ¿no? Entonces, cotangente de 45 es 1. Lo enfatizo aquí para que quede claro. Cateto adyacente a 45 es este, y cateto opuesto a 45 es este, ¿no? En este caso, en el cotangente no juega la hipotenusa. L sobre L igual a 1, ¿sí? Luego, déjame preguntar, ¿hay alguna duda sobre esto? ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, bueno, vamos con un ejemplo más. Secante, pero ahora de 30, secante de 30.
Primero pensemos, ¿cuál de los tres triángulos notables tenía 30? Pues era el que habíamos mencionado hace un momento. Déjeme ver este triángulo, cuyas base aquí es 60 y esto es 30, ¿no? Entonces voy a marcarlo aquí. El que está arriba es el que vale 60. Vamos a ponerlo acostado para que no haya confusión. Así. Este mide 30 y el de aquí mide 60, pero bueno, ahorita no lo vamos a usar. Bien, entonces, ¿cuáles eran las distancias en un triángulo de este estilo, el que tiene 30? ¿Alguien las recuerda? ¿Cuánto vale la hipotenusa en los catetos? Porque ese es el punto. El punto es recordar las proporciones de estos tres triángulos para que las puedan utilizar. Veámoslo de nuevo entonces. Aquí están los tres, les digo, son tres, no son cuatro. El cuarto es el mismo, pero parado, ¿no? Entonces, aquí pueden ver el triángulo, el primero es el triángulo armónico, el pitagórico, 5, 4 y 3. El segundo es el que nos interesa, 2 de la hipotenusa, raíz de 3 de cateto mayor y 1 de cateto menor, o L, si quieren verlo así. Y el que estábamos utilizando ahorita, el cateto, el triángulo notable que es isósceles, L, L y L raíz de 2, ¿no? Bueno, entonces, ya se los puse, volvemos a dibujarlo. Aquí tendríamos lo siguiente, ¿no? Este triángulo. Con este ángulo, que es el ángulo de 30 grados. Y dijimos que ¿cuánto valen sus magnitudes? ¿Me las pueden recordar? ¿Cuánto valen los catetos? Bueno, el cateto opuesto es L raíz de 3, la hipotenusa es L2 y L de adyacente o menor. A ver, veámoslo de nuevo. Veámoslo de nuevo. En efecto, la hipotenusa es 2L, pero el que es mayor es raíz de 3L. El menor, el cateto menor es L. Entonces, nada más estaban confundidos en quién era el cateto mayor y quién era el cateto menor. Pero bueno, les digo, es algo que se tiene que aprender poco a poco. Entonces, bueno, lo escribimos de nuevo, ya acordamos entonces que la hipotenusa sería 2L, el cateto menor sería L y digamos, el cateto mayor sería raíz de 3L, ¿verdad? Y este sería nuestro ángulo de referencia, el de 30 grados. Bueno, ya que lo tienen ahí dibujado, recordado, díganme cómo se define la secante. La secante, ¿cómo es su definición? Ahí aparece, ¿no? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Es la función recíproca de la función, coseno, ¿sí? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, secante es hipotenusa entre cateto adyacente, ¿sí? Y bueno, la hipotenusa ahí está sustituido, es 2L, y el cateto adyacente es raíz de 3L. Las L's desaparecen y entonces nos queda que la secante de 30 grados sería 2 sobre raíz de 3, ¿sí? Y bueno, entonces les digo, es otra herramienta, no lo diría como la única y exclusiva. Ya en las sesiones pasadas practicamos cómo obtener los valores de las funciones trigonométricas en algunos ángulos notables. Lo único que estoy haciendo ahorita es introducir otra herramienta, el de los triángulos notables, y también recordarles el triángulo armónico, ¿no? El triángulo 5, 4, 3. Porque, aunque sus ángulos 37 y 53 podrían parecer no tan de utilidad, pues aparecen, ¿no? Precisamente porque son los ángulos del triángulo notable. Bien, entonces, a ver, quisiera que me dijeran ahora ustedes, ¿cuál triángulo, empecemos por eso, cuál triángulo utilizarían para calcular esto, ¿no? Para calcular no lo puedo escribir, para calcular la cotangente de 60 grados. A ver, ¿qué triángulo utilizarían? El de 60-30. Es decir, ¿cuánto valen sus magnitudes? Bueno, el 60 grados es el
bueno, el ángulo que escribió es 30. Ah, bueno, así está al revés. Entonces sería el ángulo adyacente a 60 sería L. Cateto Eh, adyacente a 60. el cateto adyacente de 60 sería L. El cateto opuesto sería L raíz de 3 y la hipotenusa 2L. Muy bien, eso es lo que quiero que recuerden. ¿Cuáles son las proporciones? Bueno, ahí están. Entonces, ahora, ¿cómo se define la cotangente? Ya lo dijimos, ahí está la definición. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? El recíproco de la tangente, ¿no? ¿Quién es el cateto adyacente a 60 grados? Ya lo mencionaron. Es L raíz de 3. ¿Y quién es el cateto? No, perdón, al revés. El cateto adyacente es L, el que está justo al lado, digámoslo así, del 60 grados, ¿no? Del ángulo de 60 grados. Y el opuesto es precisamente L raíz de 3. Entonces, déjeme escribirlo aquí. El opuesto es L raíz de 3. Bueno, ahora, díganme, ¿qué pasa con las L's? ¿Qué Se pasaría con eliminan, las ¿no? Se anulan? Entonces, ¿cuál sería el resultado final? 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Perfecto, ¿no? Cotangente de 60 es igual a 1 sobre raíz de 3. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, les digo, esta es una herramienta que les puede ser muy útil precisamente para, pues para encontrar, ¿no? Valores, ¿no? Que les dicen, ¿cuál es el seno de tal grado, tal ángulo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a practicar más adelante con otros enunciados. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre esto? ¿Algo que quiera aclarar? ¿No? Okay. Bueno, entonces, ahora sí, les decía, esto era como un preámbulo. Lo que verdaderamente nos va a llevar el resto de la sesión es el análisis de las funciones inversas. Entonces, vamos a mencionarlas, vamos a revisar qué es esto. Miren, quisiera puntualizar algunas cosas, ¿no? Primero, supongamos que ahora no queremos evaluar cualquiera de las 6 funciones en un ángulo, es decir, no te estoy dando el ángulo a priori, no te estoy diciendo, dime cuánto es el seno de 30, no, te estoy diciendo que el seno de un ángulo vale cierto valor y en consecuencia lo que quiero encontrar es ese ángulo. Es decir, la incógnita ahora no se vuelve el valor que te da la función, sino el ángulo que daría ese valor. Entonces, aquí es lo que no pierdan de vista. Aquí las cosas han cambiado. Lo que queremos encontrar es el ángulo. No lo conocemos. Y bueno, como lo dice ahí, para responder esta interrogante requerimos de otras herramientas. En particular, las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Son las que vamos ahorita a analizar, a estudiar, y son las funciones que nos darían como resultado los ángulos, ¿sí? Tienen dos maneras de ser representadas. Como arco, prefijo arco, o con el exponente -1. Es decir, la función inversa al seno lo pueden escribir como seno a la -1 o como arco seno, ¿no? Son las dos maneras de representar a la misma función, ¿no? No piensen que son otra cosa, son lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener las 6 funciones con el prefijo arco o con el exponente 1. Y lo que es verdaderamente importante en este punto, como lo pueden ver ahí, es no confundir a las funciones inversas, que somos las que estamos revisando ahora, o que vamos a revisar ahora, con las funciones recíprocas, ¿sí? Por eso quise ponerlas aquí ambas, para que vieran la diferencia. ¿Quiénes son las funciones recíprocas? Pues bueno, ustedes recordarán que cuando empezamos a revisar trigonometría, hablamos de seno, coseno y tangente, como las primeras 3. Y las siguientes 3 eran las funciones recíprocas. Lo vimos varias veces, el recíproco del seno es el cosecante, el recíproco del coseno, secante, y finalmente el recíproco de la tangente, cotangente. ¿Sí? Como lo pueden ver aquí en este ejemplo en particular que estoy poniendo,
¿qué significa ser recíproco, no? Véanlo aquí. Vean, el recíproco de la función seno significa 1 entre seno. Y en este caso lo definimos como cosecante, ¿no? Y ven, bien, fíjense que a lo mejor puede parecer un poquito evidente, pero lo quiero enfatizar. Vean cómo, pues, los exponentes no están en el mismo lugar. Me refiero al exponente -1, porque para nuestra ventaja o desventaja, el exponente -1 se suele utilizar para ambas funciones, para representar recíprocos o para representar inversos, ¿no? Ahí los pueden ver, pero no están posicionados en el mismo lugar. Cuando estamos hablando de una función recíproca, el exponente -1 está totalmente fuera de la función, ¿no? Ahí lo pueden ver, el exponente -1 está hasta afuera. Y representa, en este caso, 1 sobre seno, lo que conocemos o definimos como cosecante, ¿no? Esta es una identidad trigonométrica, esta es una identidad trigonométrica que de hecho va a ser el tema central de la sesión de mañana, las identidades. Entonces, bueno, no las olviden, ¿no? ¿Quiénes son los recíprocos de quién? Y lo que no quiero que mezclen es esta idea con esta otra, que es la que estamos aprendiendo el día de hoy, el de las funciones inversas. Las funciones inversas no son recíprocos del seno o de las otras 6. Son funciones que sirven para extraer, para despejar el ángulo de una función que no conozcamos, el ángulo. Y de hecho, bueno, ahorita lo vamos a hacer con ejemplos, pero pues primero quería mencionar las características de estas 6 funciones arco o 6 funciones inversas, ¿no? Entonces, bueno, del lado izquierdo pues están enumeradas las 6 funciones trigonométricas elementales, seno, coseno, tangente, y sus recíprocos, bueno, ahí los verán, los puse a propósito en orden, seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Lo de los recíprocos. Aquí están las 6. Y cada una de estas 6 funciones va a tener su función inversa. El inverso del seno es la función arco-seno o seno a la -1, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Las van a encontrar de las dos maneras en el examen, por eso precisamente quise, pues, enfatizarlas, ¿no? El inverso del coseno, arcoseno, de la secante, arcosecante, y bueno, creo que es evidente, ¿no? Cada una de las 6 tiene su función inversa, llamada arco o con el exponente a la -1, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Bueno, pues lo que sigue, digamos, al menos de manera descriptiva, no vamos a meternos a profundidad a las variaciones de los parámetros de las 6 funciones inversas. Solamente quiero que vean sus gráficas y vamos a definir pues algo muy simple, ¿no? Su dominio y su rango, ¿no? En cada una. Entonces, vamos a conocer las gráficas de las primeras, de las 6, ¿no? De las 6 inversas, ¿no? Entonces vamos en orden. ¿Qué es lo que tienen aquí? Es la función arco, bien, arco-seno, ¿sí? Arco-seno de un ángulo, ¿no? Bueno, como pueden observar, es más, tal vez me gustaría dibujar aquí encimada a la función seno, que es la función original, para más o menos darnos una idea de dónde, de cómo es su comportamiento. A ver, creo que no va a caber. A ver, déjame ver si cabe. Sí, más o menos aquí. Bueno, algo así, ¿no? Esto lo vimos ayer. Lo que estoy tratando de dibujar de manera un poquito, ahí está, es la función seno, ¿no? La función seno, si lo recuerdan, oscilaba su rango entre +1 y -1, ¿no? Bueno, ahora pareciera ser que estamos rotando a la función, que será como si la estuviéramos, no, perdón, la función seno no es esta, es esta. Por eso se me hace extraño. No, la función seno se origina aquí en el origen, así. Pareciera que la estamos rotando en el sentido opuesto a las manecillas del reloj y la estamos girando, ¿no? Bueno,
Pero entonces vamos a dejar esto de lado. Entonces les decía, esta es la función arco seno. Ajá. Y bueno, definamos su dominio y su rango, ¿no? Fíjense que a diferencia de la función seno que era infinita, la función arco seno es tal cual lo que están viendo en este momento. Es decir, aquí yo no corté la gráfica, porque podría uno pensar que también se extiende hasta arriba y hasta abajo. No, tal cual lo que están viendo, esta curva roja, es todo lo que conocemos como la función arco seno. Entonces, en ese sentido es fácil dibujar el dominio y el rango. Entonces, el dominio, ¿quién sería? Pues los valores en el eje X, ¿no? Entonces, el dominio del arco seno oscila entre -1 y 1, ¿no? No hay nada extraño aquí, es básicamente este segmento, ¿no? Este es el dominio de la función arco seno. Y el rango, pues sería esto, ¿no? Entonces, el rango, ¿cuál es? ¿Alguien me lo podría decir? ¿El rango del arco seno? Más infinito o menos infinito. No, porque fíjense, es lo que les estaba diciendo hace un momento. Aquí donde estoy marcando los círculos, ahí termina la función arco. No se extiende hacia arriba y hacia abajo. Hasta ahí donde ven es donde acaba la función arco. Entonces, ¿quién sería el rango? Lo estoy marcando en verde, ahí para que lo puedan visualizar. Pi dividido entre 2 y menos pi dividido entre 2. Exactamente, ¿no? Solamente que recuerden que siempre se cuenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿sí? La dirección de conteo es de este lado, de abajo, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces es menos pi medios, coma pi medios, el rango, el dominio menos 1,1, ¿sí? Entonces les digo, vuelvo a repetir, a diferencia de la función seno que barría todo el eje X, es decir, iba desde menos infinito a infinito, el arco seno no, solamente está definido en este segmento, en estos segmentos, ¿no? Esta curvita que ven es todo, no es que me falte más o que hay que hacerle zoom para nada, ¿no? Hasta ahí llega. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí están descritos la función, su dominio y su rango. Bien, entonces vamos a la que sigue. ¿Cuál sigue? La inversa del coseno, es decir, el arcoseno, ¿no? Y como uno podría esperar, claramente, pues, son simétricas, ¿no? Pareciera que lo único que hicimos fue poner un espejo. Entonces, aquí tenemos la función arco coseno. Ajá. Y bueno, lo mismo. ¿Quién es el dominio? A ver, observen el dibujo y díganme quién es el dominio de la función arco coseno. Menos 1 y más 1. Exactamente, ¿no? El dominio es todos los valores que barre en el eje X, en este caso sería este segmento. Claramente lo pueden ver, va de menos 1 a 1, ¿no? Ahí está. Bueno, y el rango, más interesante se vuelve porque, bueno, lo remarco para que lo vean, ¿no? El rango es este. Viene desde el 0 y llega hasta pi. Entonces, el rango del arco coseno es cerrado en 0 y hasta pi, ¿no? De abajo hacia arriba. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, ahí lo tienen. Vuelvo a enfatizar, las funciones arco no son infinitas, y uno podría preguntarse por qué. Bueno, porque si fue, digamos, bueno, esto tal vez no está en este nivel de este curso, pero para que exista una función inversa, la función original debe de ser biyectiva. Y esto no va a ocurrir si la inversa pues se extendiese hasta el infinito, ¿no? Entonces tenemos que cortarla en un segmento único. Por eso son finitas, ¿no? Las curvas de las funciones arco. Pero bueno, digamos, esto les decía, no entra dentro del punto. Solamente quiero enfatizar quiénes son para que vean sus gráficas y quiénes son su dominio y su rango. Ahí tienen la función arco tangente. Y esta sí, creo que aquí no lo marcaron bien. A ver, déjenme señalárselos. La arcotangente, a diferencia del arcocoseno y del arcoseno, esta sí se expande de manera
continua en el eje X, por lo cual el dominio, déjeme señalarlo, el dominio del arco tangente, el dominio sí se expande, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué está así? Pues bueno, porque la original, la función tangente, se recordarán que ya estaba restringida, ¿no? En segmentos. Estaba restringida por estos agujeros que le vimos al dominio de la función tangente, ¿no? Cuando lo vimos ayer. Pero bueno, entonces el dominio es menos infinito a infinito. ¿Y quién sería el rango? ¿El rango de esta función? ¿Quién sería? Menos pi sobre 2, coma pi sobre 2. Exactamente. Solamente que aquí hay un detalle importante. Si ustedes observan la gráfica, se darán cuenta que pues no ha llegado hasta este nivel, ¿verdad? O por aquí tampoco ha llegado hasta este nivel, precisamente porque ahí va a tener un comportamiento asintótico, es decir, la función arco tangente se va a acercarse a pi medios o a menos pi medios, pero nunca va a tocar ese valor. Recordarán que era una característica del movimiento de la gráfica del arco, de la tangente y también del arco tangente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si bien su dominio, el rango, perdón, si bien el rango va de menos pi medios a pi medios, pero va a ser un intervalo abierto. Es decir, nunca va a alcanzar a estos dos extremos. ¿Sí? El intervalo es abierto. Ya saben qué significa que es abierto, que no toca a las fronteras. En este caso, las fronteras son menos pi medios y más pi medios. Porque por más que se extiendan más infinito a la derecha o menos infinito a la izquierda, el arco jamás va a tocar a estos dos extremos, ¿no? Ni a pi medios ni a menos pi medios, nunca, ¿no? Bueno, eso es lo que conocemos como un comportamiento asintótico y es muy común en muchas funciones, ¿no? De hecho, probablemente la siguiente semana vamos a revisar a las cónicas que nos faltan, la parábola y la hipérbola. Y la hipérbola también tiene un comportamiento asintótico. ¿Qué significa esa palabra? Pues que pareciera que la función, por más que avance en un número, nunca alcanza a tocar un cierto valor, ¿no? Eso es lo que conocemos como comportamiento asintótico. Bueno, de hecho creo que ayer se los había mostrado en la graficadora, es decir, que por más que subía, jamás tocaba pi medios, y bueno, lo mismo aquí. Por más que me voy a la derecha, tampoco alcanzaría a pi medios. Bien, entonces ahí tenemos las primeras tres: arcoseno, arcoseno, arco coseno y arco tangente. Bueno, pues ahora vamos a revisar un vistazo a arco cosecante, ¿no? Arco cosecante. A ver, déjenme escribirlo. Arco cosecante. O simplemente recordarán que dijimos que es cosecante a la menos 1, ¿no? Ambas notaciones son válidas y pueden encontrar ambas, por lo tanto, se las escribo en ambas formas. Bueno, aquí vemos un comportamiento mucho más peculiar con respecto al dominio y el rango, por eso quise mostrárselas. Bien, voy a intentar señalar quién es el dominio y quién es el rango, ¿no? Bueno, entonces empecemos. Voy a hacer una serie de marcas, ¿no? Como se darán cuenta, en el eje X, pues todos estos valores, desde menos infinito, por supuesto, todos estos valores pertenecen al dominio, ¿no? Ahí los pueden ver en la gráfica. Hasta que llego a menos 1, ¿no? Hasta ahí se corta. Luego hay un gran bache, es decir, este espacio, y vuelve a reiniciarse hasta que llego a 1, ¿no? Entonces, ¿quién sería el conjunto dominio? ¿Quién sería este? Déjenme escribírselos para que ustedes lo tengan presente. El dominio de la función arco cosecante sería menos infinito, coma, menos 1 cerrado, unión 1 cerrado, coma, más infinito. ¿Sí? Es decir, recordarán que esta palabra de unión, pues la hacíamos cuando teníamos un agujero, o en este caso todo un bache, ¿no? Esta sección central donde no se permiten valores de la cosecante, ¿no? Es decir, 0 no está permitido, tampoco está permitido, no sé, 0.5, 0.2, 0.3, 0.99, no están permitidos, ¿no? Son todos los menores a menos 1 y los mayores a 1. Ahí está.
Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Cómo he escrito el dominio de la función arco cosecante? Bueno, entonces ahora voy a borrar esto para volver a hacer algunas anotaciones, pero con respecto no al dominio, sino al rango. Vean que el rango pues está limitado entre pi medios y menos pi medios, ¿no? Aquí lo pueden ver. Aquí sigo barriendo, pero por arriba o por abajo, como quieran entenderlo, pero si se dan cuenta, la función arco cosecante se va extendiendo cada vez más hacia el infinito o al menos infinito, sin tocar o sin parecer que se acercara o tocase jamás al cero, ¿no? De hecho, el cero va a ser el gran agujero para el rango de esta función. Me refiero a que, si quisiera señalarlo, el rango iría desde menos pi medios hasta aquí y hasta pi medios, ¿no? Pero con un gran agujero que está en el cero. Entonces, pues vamos a escribirlo. El rango de la función arco cosecante sería, y como si toca a menos pi medios y a pi medios, es cerrado en menos pi medios, coma 0, abierto, unión 0, abierto, coma, más pi medios, cerrado, ¿no? Entonces espero que no les traiga mucho ruido esto de poner la unión. Era una manera de representar pues todos los valores excepto el 0, ¿no? Ahí está, ¿no? El 0 es un valor no permitido en el rango o que no se obtendría en el rango de la función arco cosecante, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre la interpretación de estos valores, de estos dos conjuntos, el dominio y el rango? No. Bueno, les digo, esto no es algo que tienen que memorizarse, solamente lo estoy realizando precisamente como una manera práctica de reflexionar sobre qué es visualmente el dominio y el rango, ¿no? Muy útil en este caso, y para practicar este lenguaje de conjuntos. Bueno, ahora vamos con la que sigue. ¿Quién sería? Sería la función inversa de la función secante, es decir, sería el arco secante, arco secante, ¿no? De el ángulo. Y bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio. A ver, déjenme señalárselos antes de escribirlo. El dominio, ¿quién sería el dominio? Bueno, viene desde menos infinito, ¿no? Aquí lo pueden ver, desde menos infinito, es decir, la curva está cortada aquí, pero se extiende hasta el menos infinito. Y pues bueno, barre todos estos valores desde menos infinito, viene acercándose hasta llegar hasta su tope, que es el menos 1, ¿no? Ahí ya no tiene, después del menos 1 ya no se puede, ¿no? Hasta que regresa a 1, ¿no? Y ahí tienes todavía estos valores. Entonces creo que el dominio, de hecho, sería el mismo, ¿no? El dominio de esta función y del anterior, del arco cosecante y del arco secante, es el mismo, ¿no? Déjenme escribírselos. El dominio, creo que sí lo escribo aquí, sí. El dominio barre desde menos infinito, coma, menos 1, cerrado, unión 1, cerrado, coma, más infinito. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo único que tenemos es, prácticamente sería todos los números reales, a excepción de este bache, ¿no? Que tenemos aquí, esta parte donde no hay elementos en el dominio de la función. Bueno. Y ahora el rango, acuérdense, es proyectar la sombra, pero en este caso sobre el eje, sobre el eje Y, ¿no? Entonces, en este caso, 0 sí va a estar dentro, 0 sí va a estar dentro, todos los que estamos aquí sí van a estar dentro. Fíjense, pareciera ser que el agujero va a estar en pi medios, ¿verdad? Porque ni aquí lo tocan. Entonces, sigue, hasta llegar hasta otra barrera que es pi. Entonces, pareciera ser que el rango de la función arco secante sería del 0 a pi medios, donde haya ningún agujero, hasta pi, ¿no? Entonces es un segmento con un agujero. Bueno, con un agujero me refiero a un elemento que no es parte del dominio. Entonces el rango, lo escribo, es cerrado en el 0, coma, pi medios, a pi medios, abierto, es decir, que no está pi medios ahí, unión, abierto, pi medios,
coma, pi cerrado, ¿verdad? Entonces, vean cómo esta notación nos es utilizada sobre todo para representar agujeros, ¿no? Elementos que no pertenecen. Aquí en amarillo estoy remarcando cómo la unión se está utilizando para decir, llego pero sin tocarte ni de un lado ni del otro. No toco pi medios de un extremo ni del otro. Entonces es como una manera de decir todos menos tú, menos pi medios, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, entonces, bueno, tienes una duda más como enfocada en el examen. En el examen vamos a tener que determinar el rango y dominio de ese tipo de funciones. Los dominios y rangos van a ser tomados en general, ¿eh? No solamente de funciones trigonométricas, pero una manera de obtenerlos es precisamente con sus gráficas. En el caso, yo me imaginaría que si les pusieran un ejemplo de obtener el dominio y rango de una función trigonométrica, les pondrían la gráfica, como se los estoy poniendo ahorita. Y sí, sí es algo común que les pregunten dominios y rangos. De hecho, ni siquiera es en la parte de general de ingeniería, ¿no? Eso se pregunta desde la parte de matemáticas generales, ¿no? De la que hacen todos el mismo examen. Pero bueno, depende, digamos, mucho del examen, qué complejo o qué tan complejo se vuelva la pregunta, ¿verdad? Pero sí, la respuesta a tu pregunta es si se va a hacer esto, sí viene en el examen, determinar dominios y rangos. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos con la última, que ya hemos revisado varias, y sería la inversa de la cotangente. Es decir, el arco, el arco cotangente. El arco cotangente. Y bueno, a ver, digamos, como en una especie de ejercicio, solamente quiero aclararles que esta recta sí se extiende hasta el infinito y esta también. A ver, díganme, ¿quién sería el dominio del arco cotangente? ¿El dominio? Menos infinito y más infinito. Sí, porque barre todos los valores, ¿no? No hay ningún problema, no hay ningún punto donde se quiebre exactamente. Sería el dominio de menos infinito, coma a infinito. Recuerden que les dije que esto también lo pueden representar con esta letra, el conjunto de los números reales. De las dos maneras lo pueden representar. ¿Y quién sería el rango? ¿No? Eso es más interesante. Porque, bueno, a lo mejor aquí tendría que señalarlo a propósito. Vean cómo esta recta, que hasta aquí le continúe con la marca, pues pareciera ser que nunca va a llegar al eje horizontal, es decir, nunca va a tocar el cero, ¿no? Nunca va a tocar el cero, entonces aquí tendríamos un espacio abierto, un agujero, ¿no? Aquí también barre todo sin problema, se sigue y jamás va a llegar a alcanzar a pi. Entonces el rango, mejor dicho, el rango, lo voy a dibujar aquí, sería todo este segmento, un poquito más grande, todo este segmento sin tocar a las dos fronteras, a 0 por un lado y a pi por el otro. Y eso, bueno, claramente ya saben cómo se representa. Es decir, el rango sería el intervalo que va de 0 a pi, pero abierto, ¿no? Es decir, que no cuenta sus fronteras, no cuenta los extremos. Y bueno, pues ahí está. Entonces, esto más que nada es una descripción de estas 6 funciones inversas. Lo que sigue es ver cómo las vamos a utilizar y qué característica cumplen a la hora de resolver ejercicios, ¿no? Una parte de, ahorita que me estaban preguntando del examen, una parte sí, podría ser que les preguntaran el dominio y el rango de una de estas funciones, por supuesto, pero no es lo único, ni de hecho puedo decir ni lo central. Ahorita vamos a ver qué es lo que principalmente les preguntarían de esto, ¿no? Pero eso ya viene en los ejercicios, ¿no? Bueno, entonces en estas gráficas les he mostrado las 3 inversas. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué significa que sean inversas, ¿no? Vean, veamos esto que tengo aquí escrito. Dice, toda función inversa tiene la propiedad de anular el efecto que ejerce sobre un valor su función hermana. Bueno, que aquí a lo mejor la palabra hermana fue utilizada de manera arbitraria, pero me refiero, si tú tienes una función y tú tienes su función inversa, la función inversa anula el efecto de la función original.
Y para que quede claro esto, pues les quise poner algo más entendible o común, que es el efecto que hay o la relación que hay entre la raíz cuadrada y la potencia cuadrada, el de cuadrado. Es decir, imagínense que tienen ustedes un número, X, ¿no? Así de simple. Le aplican la función raíz, ¿no? Es decir, o la operación en este caso, la raíz. Entonces, ¿qué te da? Pues te da la raíz de X, así de simple. Pero si a la raíz de X le aplicas la potencia cuadrada, como lo estoy mostrando aquí, me devuelve el valor original, es decir, la potencia cuadrada anula el efecto de la raíz, ¿sí? Entonces, la función raíz cuadrada y la función potencia cuadrada son funciones inversas, se anulan mutuamente, ¿sí? Aunque aquí, bueno, en este caso son operaciones, pero también ocurre en funciones, ¿no? Entonces aquí ven esta generalización, esto dice, sea f de x una función y f a la menos 1 de x su función inversa, ¿no? Ya saben que el menos 1 se suele utilizar para representar inversos. Entonces tenemos la función y la inversa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si yo aplico la función inversa sobre la función original, se anulan mutuamente y me regresan el valor que tenía originalmente la función f, ¿no? Es decir, me devuelve el argumento de la función. Se anulan mutuamente. Y bueno, aquí dice, en este caso en particular, imagínense que tuviera seno de teta, ¿no? Y que el seno de teta le aplicase el arcoseno. Como son inversas, el arcoseno y el seno, entonces se anulan mutuamente y solamente me dejan el ángulo, que es precisamente con lo que empezamos a discutir esto de las funciones inversas, que son las funciones que te ayudan a encontrar el ángulo, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que reflexionen, porque a veces solamente les dicen, no, pues el arcoseno es para encontrar, o cualquiera de las inversas, es para encontrar ángulos. Sí, por supuesto, pero ¿cómo es que lo hacen? Pues porque la función arcoseno y la función seno, al operarse una sobre la otra, se anulan y dejan solito al ángulo, ¿no? Lo dejan solito, ¿no? Bueno, entonces, para que esto quede un poquito más claro, voy a ver un ejemplo en específico, ¿no? Entonces, ven este triángulo, es un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 65 y 35 unidades, ¿no? No creo que sea ningún problema determinar cuánto valdría la hipotenusa, ¿no? Con el teorema de Pitágoras, pero ese no es el punto. Lo que queremos encontrar en este triángulo es cuánto vale este ángulo, el ángulo que está en el vértice B, porque no lo conocemos. O sea, puedo escribir aquí como lo dice, ¿no? Tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente, 65 entre 35. Sí, pero eso no me responde, solamente estoy escribiendo la función tangente para este triángulo, pero no me dice cuánto vale este ángulo, ¿no? Que es de hecho lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Que es la incógnita. Bueno, entonces ya que establecimos esto, tangente de teta igual a 65 sobre 35, aplicamos de los dos lados de esta ecuación, de los dos lados, la función inversa a la tangente a la menos 1. O recuerden, ¿no? Pude haber escrito tangente a la menos 1 o arco tangente, ¿no? Pude haberlo hecho también, ¿no? Ambas son válidas. Pero bueno, en este caso quiero que lo visualicen, de los dos lados, tangente a la menos 1, ¿no? De los dos lados de la ecuación que originalmente tenía. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues tangente a la menos 1 y tangente se anulan y solamente me queda el ángulo, ¿no? Pero pues entonces aquí me queda del lado derecho tangente a la menos 1 de 65 35avos. Que bueno, aquí en el siguiente paso lo único que he hecho ha sido simplificar esta fracción, 65 35avos es 17 ¿no? ¿Qué? 13 séptimos, ¿no? No hubo nada extraño aquí, solamente simplifiqué esta fracción. Y bueno, ya ahora sí, si calculamos tangente a la menos 1 de 13 séptimos, pues me daría un valor, que en este caso es un valor aproximado. Digo aproximado porque tiene muchos decimales, pero yo lo he simplificado a 61.7 grados. Ahora, la pregunta que podría surgirles de manera inmediata es, ¿cómo salió esto? ¿No? Dicen, bueno, ajá, ¿cómo? Ya me dijeron que es aplicar tangente a la menos 1, pero ¿cómo? Bueno,
Pues bueno, aquí es aplicar directamente como dicen, ¿no? La calculadora, ¿no? Ustedes no sé si en algún momento lo han hecho, que tienen las funciones trigonométricas y las inversas se aprieta, bueno, es otra función que tiene la calculadora, ¿verdad? Entonces uno puede decir, ¿y cómo lo voy a hacer en el examen si no permiten calculadora? Bueno, pues en el examen nunca se preguntan estas cosas, es decir, no te piden calcular la función inversa de un valor en específico, sino que te van a pedir calcular o hacer cálculos utilizando esta propiedad, que si tienes una función inversa y su recíproca, se anulan. Es lo único que van a aparecer. No tienen por qué preocuparse de decir que cuánto va a valer el ángulo en particular, ¿no? Si esto no quedó claro, me refiero al hecho de que esto no lo van a requerir en el examen, voy a mostrarles algunos ejemplos para que lo visualicen, ¿no? Y se los voy a señalar justo donde ocurra. Pero bueno, entonces, este es solamente la intención de este ejemplo era puntualizar que si tú tienes una función y su inversa, se anulan, ¿no? Y en este caso, pues me dejaron solamente el ángulo. Pero del otro lado, pues sí tendríamos que utilizar la calculadora para calcular cuánto vale la tangente a la -1 o el arco tangente de esta cantidad. Y con eso obtener el ángulo, ¿no? Que en este caso es aproximadamente 61.7, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Además, porque ahorita la vamos a responder, además de cómo surgió esto, o extra a esto. Yo creo, bueno, más o menos si lo va a tratar más a rato, pero había dicho que no podíamos usar calculadora, ¿verdad? Pero también no sé si existe esa manera como nos enseñó con lo de los, ¿cómo se dice? Ve que nos había enseñado eso de los senos, tangentes y todo eso, calculándolo con simplemente pi, o sea, hay una manera, así Por digamos que si es supuesto. que nos piden eso. Sí, a lo que te refieres, ¿no? Sí, porque uno podría decir, yo ayer les enseñé cómo obtener el seno de ciertos ángulos notables con el truco, ¿no? La tablita. Bueno, lo cierto es que, porque uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cómo le hacían antes si no había calculadoras, verdad? Sí existe un procedimiento, de hecho, no sé si a ustedes les haya tocado, seguramente no. Pues sí, bueno, hace tiempo se vendían unas libretas que vendían con formularios, ¿no? Volúmenes, áreas, todo lo que viene aquí. Y había unas tablas larguísimas de números donde venían cuánto debería de valer las funciones trigonométricas en ciertos valores. Es decir, estaban en tablas. No existe como tal una estrategia equivalente a la que les enseñé en clases pasadas para encontrar estos valores. Más que consultar estas enormes tablas, que básicamente lo que tú tenías era cotejar qué tanto se estaba aproximando al valor que tú quieres. En este caso, por ejemplo, buscaba la tabla de tangente a la -1 y me ponía a buscar cuál se acercaba al 13 séptimos, ¿no? El valor, y ahí consultaba cuál era el ángulo, ¿no? Pero esta técnica ya prácticamente está en desuso precisamente por la calculadora. No quiere decir que esa técnica era más útil, ¿eh? Tampoco se crean eso, porque pues implicaba tener las tablas. Si no las tenías las tablas, pues no podías hacerlo. Entonces era básicamente o tenías las tablas impresas o tenías la calculadora. Pero como tal, no existe una técnica como la que les mostré en clases pasadas para obtener estos ángulos más que las tablas. En ese sentido, los exámenes no te suelen preguntar ángulos en particular. ¿Por qué? Porque no, están presuponiendo que no vas a usar calculadora, si no, no tendría sentido. Lo que sí les voy a mostrar, y lo vuelvo a enfatizar, es qué cosas sí les preguntarían de este tema, ya que no pueden calcular ángulos con la calculadora. Oiga, Entonces, profe, sí, pero yo adelante. ya, disculpe, yo ya hice este examen una vez, Ajá. que fue para el de bachillerato. Pero volverán a poner igual que cuánto valían los senos. Sí, ese sí puede venir, porque ese sí se puede presuponer que sí se puede calcular, ya sea con los triángulos notables que vimos al principio, o con la técnica que les mostré, ¿no? La de que le ponían para los ángulos notables 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Esos sí pueden venir, porque sí se pueden obtener sin necesidad de calculadora, ¿sí? Esos sí, ¿sí? No, digamos, lo que ahorita me estoy refiriendo es a las funciones inversas, ¿no? No lo vayamos a confundir. Me estoy refiriendo a esto de las funciones inversas. ¿Alguna otra pregunta o duda?
Bueno, entonces creo que para ya no darle más vuelta, pues vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Vamos a ver qué entonces podría venir en el examen de referente a esto, ¿no? Bueno, pues entonces déjenme ver, a ver cuál está. Primera pregunta, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? Esta que me parece muy ilustrativa porque precisamente uno la ve y dice, ¿qué es esto? Dice, simplificar teta. Teta es igual al arco tangente de la tangente de 8 pi tercios menos el arco coseno del coseno de 9 pi medios. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, es que ese es el punto. Lo que ustedes deben recordar, y lo vuelvo a enfatizar, es que las funciones inversas y las funciones de donde vienen las inversas, al operarse una sobre la otra, se anulan. Es decir, ¿qué pasaría aquí? El arco tangente con la tangente se anulan, de la misma manera que el arco coseno con el coseno también se anulan, ¿sí? Obviamente no puedo eliminar o no puedo anular un arco seno con una tangente, ¿no? Tiene que ser la misma, bueno, tiene que ser la inversa una de la otra. Bueno, entonces ya que hicimos esto de anular o de señalarlo, pues entonces, ¿quién sería teta? Sería 8 pi tercios, ya quedó el ángulo solito, menos 9 pi medios, así de simple, ¿no? ¿En qué se ha convertido en este ejercicio? Se ha convertido en una simple resta de fracciones, nada más. Pero el primer paso, el esencial, era que ustedes reconocieran que el arco tangente aplicado sobre la tangente se anulan y que el arco coseno aplicado al coseno también se anula, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a hacer nuestra operación. A ver, es más, lo voy a separar. 8 tercios menos 9 medios de pi, porque, bueno, al final va a quedar en términos de pi. A ver, entonces esto se vuelve una división, una resta de fracciones, que tendríamos aquí que el denominador sería el 6. 8, 3 por 2, 6. 2 por 3 me da 6. Entonces tendría 8 por 2, 16. Menos 9 por 3, 27. Espero que esté claro lo que estoy diciendo y si no, me pueden preguntar, por supuesto. Entonces, 16 menos 27 me daría menos 11 sextos. Y bueno, creo que aquí se me faltó o no escribí, pero lo agrego hasta el final. Menos 11 sextos de pi, ¿no? Porque aquí había pi en los dos casos, ¿no? No lo escribí en el procedimiento, pero ahí está. Menos 11 sextos de pi. O menos 11 pi sextos, ¿no? Que ya acordamos que es lo mismo, ¿no? ¿Hay alguna duda sobre el procedimiento? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Quedó No, entendido? todo claro. Pero, mire, les digo, esta parte última que aquí escribí, pues era la resta, ¿no? Resta de fracciones. 8 pi tercios menos 9 pi medios me dio menos 11 pi sextos. Y digamos, ahí no hay nada extraño más que revisar las cuentas. Pero lo realmente, digamos, importante, o sí, importante, es recordar esto, ¿no? ¿Cómo es que llegamos de aquí a acá? Pues porque las funciones arco y las funciones trigonométricas se anularon mutuamente, una con la otra. Y ya, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos utilizando lo de las funciones inversas sin necesidad de calculadora. Que bueno, les puede parecer un ejercicio pues bastante obvio, pero es el tipo de preguntas que vienen, ¿no? Bueno, ahora déjenme ver el otro problema. Vamos a ver para acá. Ok. Este se vuelve un poco o un tanto más interesante. Un tanto más interesante. Miren. Dice, determine el valor de alfa, ¿no? Como alfa, y de hecho las letras griegas suelen ser utilizadas para representar ángulos, ¿no? Entonces esto es un ángulo, ¿no? Determinar el valor del ángulo alfa. ¿Y quién es alfa? Alfa es pi menos el arco tangente de 0.75. Diablos, ¿cómo le vamos a hacer para esto? Bueno, vamos a separar las cuestiones paso a paso. Lo primero, ¿quién es este ángulo que estoy marcando en amarillo? $180. Entonces, qué bueno que lo reconocieron. Si no, les vuelvo a decir que deben de ya reconocer los valores de ciertos ángulos escritos en radianes, ¿no? 360 grados es 2pi, 180 es pi, 90 es pi medios y bueno, todos los que hemos practicado en estos días, ¿no? Entonces, aquí ya digamos de antemano, ya tenemos claro que alfa, ¿quién va a ser? Va a ser 180 grados menos lo que me dé esto, ¿no? El arco tangente de 0.75, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lo único que me falta es precisamente eso, calcular
cuánto vale el arco tangente de punto 75 y de esa manera, pues, bueno, pues resolver el problema, ¿verdad? Bueno, entonces déjeme borrar esto, ahorita ya lo voy a recuperar hasta el final. Vamos a centrar nuestra atención en el arco tangente de punto 75. Bueno, primera pregunta que les hago, porque esto, digamos, son varios elementos. ¿Cómo escribirían punto 75 en forma de fracción? Hay varias posibilidades, pero quisiera que me dijeran la más simple de todas. 3/4. Muy bien, perfecto, 3/4, ¿no? 3/4, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa notación porque nos va a ser mucho más útil que escribirlo en forma decimal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar, ¿quién sería el arco tangente de 3/4, ¿no? Esa es nuestra pregunta. Arco tangente de 3/4. Ok, bueno. Pero para eso creo que lo más sensato es precisamente revisar la tangente de 3/4, ¿no? Tangente de 3/4. Entonces, a ver, les pregunto, ¿cuál es el triángulo del cual podemos obtener 3/4 o la tangente de 3/4? ¿Alguien lo recuerda? Hablamos, bueno, digamos, ya para, digamos, guiarlos a la respuesta. Me refiero a cuál de los triángulos, ¿cómo se llaman estos? Los triángulos notables, de los que les mostré al principio. ¿53-37? ¿Perdón? Bueno, sería el triángulo que tiene de ángulos internos 53, 37 y 90. Exactamente, es el triángulo pitagórico o el triángulo armónico. Acuérdense, es el triángulo, dibujarlo mejor, ya borré todo. Es el triángulo que tiene como longitudes 5, 3 y 4 y sus múltiplos, ¿verdad? Donde los ángulos, independientemente de si son 5, 3, 4, 10, 6, 8 o cualquiera de sus múltiplos, los ángulos siempre valían, déjenme aquí marcarlos, 37 el menor y 53 el del medio, ¿no? Porque el otro pues es 90, ¿no? Bueno, este es el triángulo armónico o pitagórico. Entonces, díganme cuánto vale la tangente de 3/4. 37 grados. 37 grados. Bueno, a ver, lo vamos a pensar de esta manera. Ah, no, sí, tiene razón. No, es al revés. No es de 3/4. Lo que aquí es más bien es tangente de 37, perdón. Tangente de 37 es lo que vale 3/4. Estábamos volteando. Tangente de 37 es lo que vale 3/4. Ok. Entonces, ahora sí, déjame ver dónde lo puedo escribir. Voy a borrar el triángulo porque me estorba. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar tangente a la -1 a los dos lados. Así. Ajá. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? La tangente a la -1 con la tangente se va. ¿Y qué sobreviviría? ¿O qué restaría? 37 grados es igual a tangente a la -1 de 3/4. O en otras palabras, arco tangente de punto 75. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetirlo para que quede claro de cómo lo obtuvimos, ¿no? Lo que estamos calculando o lo que pretendemos calcular es el arco tangente de punto 75, ¿no? Y lo primero que dijimos es, no vamos a pensar en punto 75, vamos a pensar en 3/4, ¿no? En su forma fraccionaria. O bueno, para que quede claro, ¿no? Porque de repente uno dice, ¿cómo que es lo mismo, no? En lugar de poner arco tangente, voy a poner, déjeme borrar esto, voy a poner tangente a la -1, que ya varias veces hemos dicho que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, estos son iguales, estos dos valores. Bueno, entonces, pues ese era nuestro interés.
como 3/4 son valores muy presentes, bueno, bastante claros en un triángulo armónico, pues lo dibujamos para darnos cuenta que tangente de 37 precisamente corresponde a 3/4. Tangente de 37 grados es igual a 3/4, ¿no? Para aquellos que no lo visualicen, el triángulo era 5, 4, 3, y esto era 37 grados, ¿no? Acuérdense, cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de 37, opuesto, no, a ver, aquí me equivoqué en el dibujito, perdón. El 3 va aquí arriba, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido. El 3 y el 4, perdón. Entonces, sí, cateto opuesto, que es 3, entre cateto adyacente, que es 4. Entonces, tangente de 37, 3/4. Y bueno, lo que hice después, como se dieron cuenta, fue aplicar la función tangente a la -1 de los dos lados de esta expresión. Y en ese momento, tangente a la -1 con tangente solita, pues se anularon en del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues ya me dejaron el resultado que quería. ¿Cuánto valía este valor? Tangente a la -1 de 3/4. Y ya lo definimos como 37. ¿Sí? Bueno, entonces uno, ya después de todas estas cuentas, ya contento, dice, entonces la respuesta es 37, ¿verdad? Pues no. Acuérdense que lo que estábamos haciendo únicamente era calcular cuánto valía esto. Arco tangente de 0.75. Pero recordarán que lo primero que dijimos es que pi es 180. Entonces, 180 menos 37, ¿cuánto me daría? $143. Y ahí está su respuesta, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere... sí, ¿tiene alguna pregunta en esto? ¿Qué pasa cuando no sabemos eh, el valor? O sea, cuando no podemos determinar el valor del... O sea, no podemos hacer... cuando no podemos determinar el valor de los ángulos del triángulo. Pues tendrían que utilizar calculadora, porque de alguna manera no hay, digamos, técnica para hacerlo de manera manual, sin requerir de las tablas o de la calculadora. Pero de nuevo, fíjense, lo que quiero enfatizar con esto es que en los exámenes se suelen hacer preguntas de valores que sí pueden hacer. Aquí uno diría, ¿por qué utilizaron .75 y no otro valor? Porque .75 les iba a arrojar el triángulo armónico, ¿no? Eso era, digamos, la razón por la cual obtuvieron se escribió en el problema .75 y no otra versión, o no otro ángulo, o no otro valor. Esa era la única razón, pero nada más. Entonces, pues les digo, 37 y 53 son ángulos frecuentes, al igual que los ángulos notables, ¿no? Los múltiplos de 30 y los múltiplos de 45. Pero de nada más, no tenemos... Profe, perdón. ¿Sí, adelante? Profe, perdón, entonces los ángulos que hace rato nos enseñó al inicio de la clase, bueno, como dijo que los teníamos que recordar, creí que solo era más o menos como para esos ejercicios, pero o sea, son más indispensables porque, o sea, como usted dijo, son ángulos notables, entonces algo así. O sea, aquí, por ejemplo, el único, digamos, problema que había en sí era recordar qué tipo de triángulo cumplía, ¿no? O porque, o sea, digamos que arco tangente de 0.75 ya la convertíamos a tangente inversa de 3/4. Entonces, digamos que de ahí lo único que teníamos que recordar eran los triángulos. Entonces, esa era mi duda. O sea, que lo más indispensable son recordar los ángulos notables que nos había presentado al principio de la clase. Sí, y por eso se les llama triángulos notables, porque son los triángulos que ya esconden en sí mismos varias de las propiedades que van a requerir en más adelante. Fíjense, para planteárselos de una manera similar, déjenme ver si aquí tengo otra pregunta de este estilo, más que nada para ver si aquí está. Nomás me estoy moviendo. Bueno, ahorita la vamos a ver. Aquí está, ¿no? A ver, algo muy parecido, digamos, para terminar de entender esto, es otra pregunta del mismo tono. Y fíjense que aquí hasta es más específico, ¿no? Dice, utilice los triángulos notables para calcular el valor de R. ¿Y R quién es?
3 veces el arco seno de raíz de 3 sobre 2. Entonces, pues bueno, al final vamos a multiplicar por 3, por supuesto, pero la pregunta en el fondo es, ¿cuánto vale el arco seno de raíz de 3 sobre 2? Entonces, para encontrar los arcos o los inversas, primero tenemos que pensar en la función original. Es decir, seno de un ángulo que me dé como resultado raíz de 3 sobre 2. ¿Recuerdan cuál de los 3 ángulos, cuál de los 3 triángulos podemos utilizar para calcular esto? O por otro lado, no tienen que a fuerza utilizar los triángulos, ¿no? O me pueden decir desde ahorita cuál es ese ángulo. Porque este es uno de los ángulos notables, el que me da raíz de 3 sobre 2. No sé si recuerdan de su tabla. Entre 30 y 60, ¿no? Los ángulos de 30 a 60. Es de 30. Y a ver, déjenme dibujarles el triángulo notable, ¿no? El triángulo notable es este. Ay, creo que mejor lo dibujo acostado. El triángulo notable es este, donde este vale 30 grados, este vale 60. ¿Y me pueden recordar sus dimensiones? ¿Quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos? La hipotenusa es 2, el cateto mayor es raíz de 3 y el cateto menor es L. 1 en este caso, porque si pusieran L sería 2L, raíz de 3L, y aquí L o 1L, pero le voy a poner 1, ¿no? Ya estoy haciendo que L valga 1. Bueno, está bien, está bien. Oiga, Entonces, pero del seno es cateto opuesto e hipotenusa. ¿perdón? Es el donde va el 1 debería ir el raíz de 3, ¿no? No. De hecho, precisamente lo podemos ver aquí, lo podemos confirmar con esto, porque ¿cómo se define el seno? Yo ya estoy entendiendo lo que me estás queriendo decir, ¿verdad? Sí. No, está bien, pero creo que no era 30, más bien. A ver, déjame preguntarme de un momento a otro. No, está bien, todo está bien, perdón. El triángulo está bien. Lo que estaba comentando hace un momento es cuánto valía teta. No, en teta no es 30, es 60. Sí, es 60. ¿Por qué? Concentren su atención en el ángulo de 60 grados, ¿no? Así. Voy a borrar solamente para que no lo tengan en la vista. ¿Cómo se define el seno de 60? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto a 60 grados? Raíz de 3. ¿Y quién es la hipotenusa? Okay, ya. 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, recordando esto, entonces ya ustedes pueden definir. Bueno, pero ahorita no lo quiero hacer para no manchar el procedimiento. Solamente quiero dejarlo así como está, ¿no? Así tal cual como está, ¿no? Para que no perdamos de vista qué es lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que hicimos fue escribir en lugar de arco seno, escribí solamente seno, ¿no? Y bueno, ahorita viene el procedimiento del cual les hablé, pero este triángulo todavía no aparece en escena, ¿no? El procedimiento era poner la función inversa de los dos lados. En este caso no voy a poner seno a la menos 1, voy a poner arco seno, ¿no? Para que vean que se puede utilizar de una u otra manera. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Arco seno evaluado sobre el seno de este ángulo que todavía no conocemos es igual al arco seno de raíz de 3 sobre 2. Y es donde aparece justo lo que queremos aprender, ¿no? Esto, ¿no? Ahí apareció a la derecha. Entonces, bueno, se elimina el arco seno y el seno, como era de esperarse, lo vimos hace un momento, y me quedaría que teta es el arco seno de raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y bueno, ya hace un momento es cuando analizamos el triángulo, ¿no? Y nos dimos cuenta que teniendo estos valores, pues, ¿quién es el ángulo cuyo seno me da raíz de 3 sobre 2? Pues es 60 grados. Entonces, pues ya hemos encontrado precisamente la solución. ¿Quién es el arco seno de raíz de 3 sobre 2? Ahí, es 60 grados. ¿Sí? Y bueno, eso solamente el arco seno, pero la respuesta, ¿quién es? Pues 3 veces eso, ¿no? 3 por 60, ¿cuánto me daría? 180. 180, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ¿quién es la respuesta? Pi.
Pi, ¿verdad? Porque hasta el final, ¿no? Hasta el final les estuvieron evaluando algo. La respuesta es 180 y bueno, no está escrito como tal 180 en las opciones, pero porque está escrito en radianes. 180 es pi radianes, ¿no? Entonces, diríamos, aquí se está evaluando todo, ¿no? Grados, radianes, y bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero esta pregunta en particular tiene el mismo carácter del anterior, donde utilizamos los triángulos notables precisamente para definir cuánto valen las funciones trigonométricas para ciertos ángulos en particular. Por eso, como comentaron hace un momento, es indispensable que ustedes recuerden quiénes son y en qué orden precisamente están los triángulos notables. Aquí en el ejercicio anterior utilizamos el triángulo armónico, en este caso utilizamos el triángulo de 30 y 60 grados, y existe otro. ¿Lo recuerdan cuál es el tercero? Bueno, el último que nos falta. El de 45-45, ¿no? El triángulo isósceles, perfecto, cuyos catetos son iguales, pueden valer 1, por ejemplo, y la hipotenusa es raíz de 2, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Este ejercicio en específico? ¿Todo bien? Bueno, entonces, vamos a ir a esta pregunta que me salté, que esta es mucho más interesante porque pues, va a implicar el hacer cálculos. Entonces déjenme un segundito mientras lo pasan y lo paso para que vayamos al papel y pues veamos cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces, denme un segundito mientras, ahí, pasó. Ahí está. Ok, a ver. Entonces, lo que me estaba preguntando este ejercicio es de encontrar cuánto vale X de esta expresión, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, no es tan complicado como parece, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es este 2. Está multiplicando toda esta expresión, lo voy a pasar a la derecha. Entonces, me quedaría coseno de el arco seno de 2x menos 1/2 es igual a la raíz de 3 sobre 2, ¿no? Convenientemente, ¿no? Ya este valor ya lo hemos visto varias veces. Bueno, ahora, es claro que no puedo eliminar el coseno con el arcoseno, no son recíprocos. Pero lo que sí puedo hacer es meter el arco coseno de los dos lados. Déjenme escribirlo, déjenme lo escribo de otro color. Arco coseno, ¿sí? De los dos términos. Y del otro lado también, acuérdense. Arco coseno de raíz de 3/2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que he hecho? He aplicado arco coseno de los dos lados, con la intención precisamente de anular este coseno. Y bueno, estoy despejando, ¿no? Eso es básicamente hacer ecuaciones algebraicas trigonométricas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué falta? Bueno, tengo en este momento lo siguiente, ¿no? Nomás lo escribo así. Arco seno de 2x menos 1/2 es igual al arco coseno de raíz de 3 sobre 2. Y entonces me pregunto, ¿cuánto vale este valor? Porque este es un valor específico, aquí no hay x, este es un valor en específico. ¿Alguien podría encontrarlo utilizando triángulos notables?
¿Sí? Sería un medio. ¿Un medio? A ver, Un medio. A ver, o sea, vamos a hacer con... con a ver, creo que aquí tiene un... A ver, deme un segundito. Mire, lo que quiero mostrarles es cómo le hacemos aquí, porque básicamente es la misma pregunta que hace unos segundos que vimos en los dos. A ver. Ya. Les decía, como vimos en los dos ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, este números, pues ya prácticamente nos está escupiendo qué es lo que queremos utilizar. Vamos a utilizar este triángulo. El triángulo que tiene de hipotenusa 2, de cateto raíz de 3 y de otro cateto 1. Bueno, entonces, yo me pregunto, el coseno, creo que no, perdón, me salte, y se ve, ¿verdad? ¿El coseno de qué ángulo me da raíz de 3 sobre 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién sería el ángulo? 37. De 30, ¿verdad? En efecto, este sería el ángulo, porque ¿cómo se define el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, en efecto, si coseno de teta vale raíz de 3 sobre 2, y utilizando este triángulo, ya sé que teta en este caso vale 30, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, si yo hubiera utilizado el arco coseno de los dos lados, aquí que a lo mejor se va a ver un poquito sucio, si hubiera puesto aquí también el arco coseno de raíz de 3 sobre 2, pues me hubiera dado lo mismo, ¿no? 30 grados, ¿no? Entonces aquí ya puedo encontrar que esto es 30 grados, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces lo tienen. Luego, ¿qué sigue? Pues vamos a, ¿cómo me deshago de esto? A ver, pregunta, ¿cómo me deshago de esto? ¿Cómo me deshago del arco seno? ¿No? Con seno. Exactamente. Yo hasta ahorita lo único que han visto es cómo aplicamos un arco para eliminar la función original, pero también puedo eliminar un arco con un seno. Es decir, lo voy a escribir. Seno del arco seno de 2x menos 1 medio. Pero obviamente si lo apliqué aquí, también aquí. Seno de 30 grados. Entonces, bueno, en efecto, estos se anulan y pues ya solamente me queda prácticamente una ecuación algebraica. Les pregunto ahora, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Ese sí es un valor muy, 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 muy seguro, ¿no? Aquí no hay ningún triángulo que hacer, bueno, o tal vez podrían hacerlo, pero a ver, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? De hecho, sí pueden guiarse por aquí. un medio. Un medio, ¿verdad? Entonces, si este es el ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa es un medio. Muy bien, muy bien. Entonces, 2x es igual a un medio. Este está restando, pasa sumando, ¿no? Espero que quede claro. Estaba restando, pasa sumando. 2x es igual a 1. Sí, 1, ¿verdad? A ver si estoy cometiendo alguna equivocación. No, todo está bien. Entonces, x sería ¿quién? Un medio, ¿no? Este 2 pasó dividiendo. Y ya, ¿no? Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo esto último, pues prácticamente fue álgebra, ¿no? Ecuaciones de primer grado. Pero lo verdaderamente notable fue acá. En 2 ocasiones tuvimos que eliminar funciones trigonométricas, ya siendo con arcos, cosenos, o en este caso con senos, ¿no? En este caso aquí y aquí. Y en algún momento utilizamos calculadora, pues no. No se utilizó la calculadora como se los adelantaba. La intención es solamente recordar esta propiedad, esta, que una función aplicada a su inversa se anulan, lo cual es muy útil si estamos despejando una variable en una ecuación. Y en medio o en el proceso tuvimos que definir esto, ¿no? Aquí no hay ninguna variable, que eso es un valor en específico, y lo resolvimos como en los dos ejercicios anteriores, a partir de los triángulos notables, ¿no? Lo voy a escribir, tal vez lo voy a escribir aquí de nuevo, por si hay alguna duda. Aquí a lo mejor no quedó muy claro. Déjenme escribirlo aquí de nuevo, ¿no? ¿Cómo
¿cómo calcular el arco coseno de raíz de 3 sobre 2, ¿no? Pues bueno, lo primero que me planteo es precisamente el coseno de un ángulo que me dé raíz de 3 sobre 2. Ajá, así. Entonces, pues, ¿cómo anulo este coseno? Pues con un arco coseno. Pero de los dos lados. De aquí se anulan y aquí me queda el ángulo solito, ¿no? Entonces el arco coseno de raíz de 3 sobre 2 es este mismo ángulo. Y yo me pregunto, ¿qué ángulo me da, evaluado en el coseno, me da raíz de 3 sobre 2? Pues bueno, no hay muchas posibilidades. Esto es 2, esto es 1 y esto es raíz de 3. Tengo dos, ay, perdón, no se ve. Tengo dos ángulos notables, el de 30 y el de 60. Y aquí es donde yo recuerdo, coseno, ¿cómo se define? Cateto opuesto entre hipotenusa. De hipotenusa no hay problema. 2. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues depende de quién es el ángulo. El cateto opuesto va a ser 1 si me refiero a 30 o va a ser raíz de 3 si me refiero a 60. En este caso, pues para que todo cuadre, entonces teta debería de ser 30. ¿Sí? Entonces esto solamente lo estoy repitiendo para que quede claro cómo es que de esto obtuvimos esto. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿Todo bien? Ok, entonces déjenme regresar a la presentación. Bueno, esta era la pregunta, ¿verdad? Y ya al final encontramos, bueno, lo escribí en papel porque no me iba a caber aquí en la pantalla, pero bueno, pues ya. Entonces encontramos que la respuesta era 1/2. Bueno, entonces vamos a ver la que sigue. Dice, bueno, esta ya la resolvimos, ¿no? La de encontrar el arco seno de raíz de 3 sobre 2. Y bueno, pregunta, ¿verdad? Pregunta. Dice, desde la cima de, a ver, déjame escribirlo. Dibujar, mejor dicho. Desde la cima de un faro, bueno, esto no parece un faro. Desde la cima de un faro se observa un bote con un ángulo de depresión de 37 grados. ¿Qué significa eso de ángulo de depresión? Pues se refiere a que estás mirando hacia abajo. Es decir, si esta es tu mirada al horizonte, desde arriba, pues de depresión sería hacia abajo, ¿no? Así. Entonces esto vale 37 grados, ¿no? Y si el faro tiene una altura de 60 metros, ¿no? Ya nos dice este valor, calcular la distancia en metros desde la base del faro, desde aquí, hasta el bote que estamos observando. Sería esto. Entonces, bueno, típico triángulo rectángulo, ¿verdad? Bueno, ahora, dos cosas. Primero, por el teorema de ángulos cortados por una secante o ángulos alternos internos, podemos presumir que este ángulo también vale 37 grados. ¿Están de acuerdo o tienen alguna duda? ¿Les es claro por qué este ángulo de depresión y el ángulo que estoy dibujando ahora son el mismo? Sí, pues porque son complementarios. Bueno, no, más bien porque... No, acuérdense, complementarios es algo distinto, ¿no? Complementarios es que su suma da 90 grados. Aquí, digamos, podemos decirlos que son ángulos alternos internos. Pero bueno, digamos, independientemente del nombre, la propiedad queda clara, ¿no? 37 grados. Bueno, entonces lo que me están pidiendo definir es el segmento rojo. Entonces, este se vuelve un típico problema. Este se vuelve un típico problema de trigonometría. Donde lo que me interesa es encontrar el valor de este segmento. Entonces yo les pregunto, ¿qué función trigonométrica relaciona a X con la altura de 60 metros? Tangente. Tangente, por supuesto, ¿no? Lo escribimos. Tangente, ahí, está escrito. Tangente de 37 grados es cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso,
60 metros sobre lo que vale X. Bueno, así está planteado. Ahora, despejamos X. ¿Me pueden decir cómo quedaría X igual a quién? Tangente de 37 por 60. No, la X está dividiendo, pasaría multiplicando. Y la tangente estaba multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces, X sería 60 sobre la tangente de 37 grados, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el despeje. La X como tal estaba dividiendo, pasa multiplicando. ¿A quién? A tangente de 37. Y entonces, tangente de 37 que está multiplicando, pasaría dividiendo. Como si fuera un columpio, ¿no? Tú subes, yo bajo. Entonces, X es 60 entre tangente de 37. Y bueno, ese es el punto donde viene realmente, porque hasta ahorita no podría pensar que es un ejercicio de trigonometría convencional, de los primeros que vimos, pero ahora es donde viene la parte más importante, saber cuánto vale la tangente de 37, ¿no? Entonces, permítanme borrar este diagrama, porque ya no nos es útil. Lo que me interesaría es que ustedes me dijeran cómo voy a encontrar la tangente de 37. 37 grados, que si ustedes recordarán, es un ángulo que, pues, si bien no es notable, no es múltiplo de 30 ni de 45, pero sí es un ángulo que parece en un triángulo notable. ¿Cuál? Uno en el que el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente 4. Y la hipotenusa 5, ¿verdad? 5. El triángulo, ya lo dijimos varias veces, el triángulo armónico. Bueno, entonces los ángulos, en particular el que me interesa es este, 37. ¿Cuánto vale el otro ángulo? Que ahorita no lo vamos a ocupar, pero ¿cuánto vale? 53. Sí, el que está arriba, ¿no? Muy bien. Entonces, pues bueno, creo que ahora sí son capaces de decirme cuánto vale la tangente de 37. ¿No? Tangente de 37, ahí está todo, están las 8. medidas. No, perdón. A ver, ¿cómo se define la tangente? La tangente es 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. Perfecto, cateto opuesto entre cateto adyacente, 3 cuartos, ¿no? Entonces ya sustituimos, en lugar de escribir tangente de 37, escribo 3 cuartos, ¿no? Muy bien. Y bueno, lo que queda es hacer una división de fracciones, espero que ahí no haya mucho problema. 60 lo divido entre 1 para que sean enteros. Entonces me quedaría 60 por 4. Sí, ¿verdad? 60 por 4 entre 3, ¿verdad? ¿Cuánto es 60 por 4? 240. Sí, 240. 240 entre 3, 80. 80, ¿verdad? Entonces es de 80 metros. Ahí creo que hubo un error. Sí, hubo un error, sí. Pero bueno, entonces el resultado, déjenme borrar esto que está estorbando. El resultado. Bueno, déjenme revisar si aquí no tengamos otro error, porque si no, a ver. 60 sobre 3 cuartos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Entonces es 60 por 4, muy bien. 24 entre 3. Ajá, 80. Sí, el resultado es 80, ¿no? Aquí no hay discusión, 80 metros. Aquí debe haber habido un error. No sé dónde lo puse, creo que en este. Bueno, en fin, 80 metros. Entonces, se dan cuenta que aquí lo que estamos haciendo es si nos hubiéramos quedado hasta aquí, hasta este punto, pues ya sacamos nuestra calculadora, ¿no? Y calcular tangente de 37. No lo tienen, ¿no? O les aparece así en el examen y ustedes juran que dicen, no, pero es que no se podía resolver el examen si no tenías calculadora porque 37 no es un ángulo notable y no había forma de calcularlo. Bueno, 37 y 53 sí se pueden calcular porque pertenecen al triángulo armónico. Como el triángulo armónico es tan famoso, o bueno, más que famoso, es bastante peculiar, sí se suele utilizar en los exámenes, ¿no? Entonces, 37 y 60 y 53 grados son valores a considerar. Pero bueno,
Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Ok, bueno, entonces vamos a la siguiente ejercicio, ¿no? Muy del mismo talante, ¿no? Porque hasta podría parecer que es de física esta pregunta, pero pues sí, es de física, pero también es de matemáticas. Dice, se lanza una pelota con una velocidad de 10 metros por segundo a 53 grados, ¿no? Ahí cuando ven 53 salen las alarmas porque ya se dieron cuenta qué es lo que va a pasar, ¿no? De 10 metros por segundo a 53 grados, es decir, es un lanzamiento de tiro parabólico. Determine, en metros por segundo, la componente vertical de la velocidad. A ver, vamos a tratar de dibujar esto para que quede bastante claro, ¿no? La velocidad es una magnitud vectorial, es decir, tiene dirección, se representa con vectores. Entonces, esto es lo que podemos hacer para representar a la velocidad, representarla como una, digamos, una flecha, ¿no? Déjenme hacerlo bien. Ahí está, ¿no? Una flecha que tiene de intensidad precisamente 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, y cuyo ángulo de lanzamiento, bueno, ya lo dijimos hace ahí viene, es de 53. ¿Qué es lo que me piden calcular? La componente vertical. Bueno, espero que lo recuerden y si no lo recuerdan, se lo señalo. ¿Qué son las componentes de un vector? Son las proyecciones de ese vector sobre los ejes X o Y. Entonces, esto sería la componente horizontal, ¿no? Digamos, para que quede claro, es, diríamos, la sombra. Y la componente vertical, que es la que me están pidiendo, sería esta, ¿no? Hacia arriba, es decir, la componente vertical. Que bueno, si ustedes se dan cuenta, esta flecha verde, la azul, perdón, la puedo volver a dibujar aquí sin ninguna pérdida de generalidad, dirían los matemáticos, ¿no? Sin ninguna pérdida de generalidad. Entonces, pues bueno, ahí precisamente puse la componente vertical, el vector azul, de ese lado para que noten, para que salte a la vista que lo que tenemos es un triángulo rectángulo, cuyo hipotenusa vale 10 y cuyo ángulo vale 53. Entonces, lo que quiero calcular es esto, la velocidad en el eje Y, la componente vertical. Pregunta, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El sin, ¿cómo se llama? Sin, Seno, seno. ¿sí? En efecto, el seno de 53 es cateto opuesto, es decir, la componente que estamos buscando, entre la hipotenusa, 10. Si despejo, y bueno, pongo acomodo, me quedaría que la componente vertical sería 10 metros por segundo multiplicado por el seno de 53. ¿Qué es lo único que pasó? Pues el 10 se estaba dividiendo, pasó multiplicando, ¿no? Y así quedó despejado. Entonces, bueno, todo se resume, o se reduce, mejor dicho, a que ustedes me digan cuánto vale el seno de 53. Porque es lo único que tengo que meter aquí y multiplicarlo por 10 para resolver el problema. ¿Cuánto vale el seno de 53? Entonces, recordemos, aquí está. Este es nuestro triángulo armónico. 5, 4, 3, y el ángulo en cuestión es este, ¿no? El que estoy marcando aquí arriba. Entonces, díganme, ¿cuánto vale el seno de 53? 4 quintos. ¿Perdón? 4 quintos. Cateto opuesto entre hipotenusa. En efecto, 4 quintos, ¿no? Entonces, a ver, díganme, ¿cuánto es 4 por 10? 40. Y 40 entre 5, 8. ¿Sí? Entonces, 10 por 4 quintos es 8. Y bueno, pues ahí está su respuesta. ¿Quedó claro? ¿O hubo alguna duda en alguno de las argumentaciones del proceso? No. Bueno,
Entonces, bueno, espero que no se les haya dificultado más de lo necesario, pero bueno, les recuerdo, esto es una cuestión de practicar. Sobre todo la parte de trigonometría, pues es muy densa, muchas fórmulas, muchas expresiones, mucha habilidad sobre visualización y todavía falta, ¿no? Mañana vamos a revisar las identidades trigonométricas, es decir, cómo se manipulan expresiones trigonométricas independientemente del ángulo. Y concluiríamos con la ley del seno y del coseno, que no es tan complicado, ya lo han visto, bueno, me he dado cuenta y si no, pues lo van a aprender mañana, no es tan complicado, pero son los últimos dos temas que tendríamos referentes a trigonometría. Entonces, pues, practíquenlo. Si tienen alguna duda de algo en particular, me pueden decir para que lo revisemos, ¿no? Estamos en este momento. La siguiente semana vamos a ver probabilidad estadística y también la última parte de geometría analítica, que es la que les comentaba que nos falta pues ver las cónicas. Vimos solamente dos, la circunferencia y la parábola. Faltaría la elipse y la hipérbola. Y con eso, pues prácticamente tendríamos cubierto todo el temario. Bueno, entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de concluir? Sí, ¿cuántas clases nos quedan? Bueno, no sabría decirle bien, no he consultado todavía formalmente cómo hasta dónde va a terminar. Lo único que puedo decirles es que la siguiente semana tengo contemplado que las últimas, o sea, mañana y además las últimas 3 sesiones de la siguiente semana, prácticamente ya al tope habríamos cubierto el temario, ¿no? No sé si va a haber alguna oportunidad de ver ejercitación como lo hicimos en el examen anterior, pero eso se los comentaría mejor en coordinación. Ok, perfecto. Nada más eso. Bueno, gracias. Entonces, sin más por decir, espero que no se hayan cansado tanto, pasen bonita tarde y nos veríamos mañana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Igualmente, Bye. profe, hasta luego. Hasta luego, profe.